En México dicen que en 4 de cada 10 hogares el papá abandonó a sus hijos. ¿Pero será esto cierto? Yo no creo. Pero vamos a verlo. Y es que miren, a menos de que ustedes hayan estado debajo de una piedra durante los últimos 3 días, seguramente vieron o escucharon algo acerca de la manifestación del 8 de marzo que se llevó a cabo el sábado. Manifestación en donde cientos de miles de mujeres alrededor de todo el mundo salieron a las calles para exigir un cese a la violencia de género. Sin embargo, entre los cientos de colectivos de mujeres que salieron a manifestarse, los que más me llamaron la atención fueron los cada vez más numerosos colectivos de madres solteras. Y es que estos son los mismos colectivos a los que les debemos la existencia de los tendedores de deudores alimentarios, así como otras medidas como por ejemplo el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, reformas que buscan meter a la cárcel a los hombres que sean señalados como deudores alimentarios. Y es que el punto central de todas sus exigencias existen 3 cosas. La primera, quieren más pensión, o lo que ellas denominan pensiones más justas. La segunda, que a los hombres no se les pueda otorgar la guardia y custodia de sus hijos, como ellas les llaman, implementar la perspectiva de género en los juzgados familiares. La tercera, meter a sus maridos a la cárcel si no les hacen caso, como ellas les llaman, prisión preventiva para agresores vicarios. Sin embargo, sí existe la duda. ¿Cuáles son realmente los argumentos que hay detrás para justificar este tipo de medidas? ¿Realmente son tantos los hombres que no pagan la pensión? ¿Realmente son tantos los hombres que quieren las guardias, custodias y convivencias para dañarlas? ¿Realmente los juzgados familiares favorecen a los varones? Pues para sorpresa de nadie, la realidad es que no. En primer lugar, empecemos con el tema de los padres que supuestamente abandonan a sus hijos. Y para ello vamos a empezar con una premisa lógica. En términos estadísticos, es casi imposible que haya más padres solteros que madres solteras. Y la razón detrás de esto es biológica. Un hombre puede embarazar a muchísimas mujeres durante un año y una mujer solamente se puede embarazar una vez de un hombre cada año. En ese sentido, para que un hombre pueda dejar a 5 madres solteras, bastan con 20 minutos, y para que una mujer pueda dejar a 5 padres solteros se necesitarían 5 años. ¿Y por qué les estoy explicando esto? Sencillo, porque de acuerdo con datos del INEGI, únicamente el 10.4% del total de madres en México eran madres solteras, un 7.5% separadas, un 3.1% divorciadas y un 12% viudas. Y por lo tanto, si solamente una de cada 10 madres en el país es madre soltera, no hay manera para sostener el dato de que en 4 de cada 10 hogares del país el papá los abandonó. Y si lo comparamos entre sí, hay más madres viudas que madres solteras, lo cual nos habla de una realidad nacional muy triste, y esa es que hay más probabilidades de que tu papá se muera a que tu papá te abandone. Y ya desmontada la mentira de los padres que abandonan, vamos a hablar ahora sí acerca de los que no pagan pensión. Y es que de acuerdo con los datos más recientes del INEGI publicados en 2024, correspondientes a las estadísticas de divorcio del año anterior, en 2023 se habrían registrado 163,587 divorcios, de los cuales el 90% se tuvieron que resolver vía judicial. Eso quiere decir que 9 de cada 10 casos los divorcios de México pasan por un juzgado. Más aún, en el 53% de estos divorcios no había hijos de por medio, y del otro 47% de casos en donde sí había un niño de por medio, en más del 80% se le designó una pensión exclusivamente a los niños, y en otro 12% se asignó una pensión a uno de los divorciantes y a los niños. Es decir, en más del 90% de los casos sí se le asignaba pensión a los niños. Estas pensiones están determinadas producto de procesos judiciales, y esto es particularmente importante porque eso nos permite afirmar que hay un seguimiento a dichas pensiones, y que si a esto le sumamos además que ya tenemos maneras oficiales de registrar a aquellas personas que no cumplen con la pensión, pues entonces tenemos datos fidedignos para hacer el cálculo de cuántos hombres no pagan la pensión. Y es que para hablar de esto, tomemos por ejemplo a la Ciudad de México, una de las primeras entidades en adoptar el registro de padrón de deudores alimentarios morosos, así como la segunda entidad con mayor nivel de población de todo el país. Entidad que, de acuerdo con datos oficiales, desde 2018 hasta 2022 únicamente registró 114 personas en su registro de deudores alimentarios morosos. En el año 2022, donde hicieron el corte de información oficial, únicamente se registraron 2 personas de los casi 3,000 divorcios que hubo ese año en la ciudad. Y es que miren, para que te registren en el padrón de deudores alimentarios morosos se requiere que no hayas dado la pensión alimenticia por al menos 3 meses. Una vez pasados estos 3 meses, se levanta una denuncia y va a la corriente inscripción al padrón, con todas las consecuencias que ya sabemos que tiene. Registro que además se hace de manera casi automática en cuanto se acredita que de hecho no hayas pagado pensión. Sin embargo, ¿cuál es el tema aquí? Si nosotros vemos el mismo informe en donde tienen los casos de los hombres registrados en el padrón, nos vamos a dar cuenta que en el mismo año 2022
2022 se registraron poco más de 2000 incidentes para tratar de registrar a alguien en el padrón por parte de mujeres. Y es que si durante todo 2022 solamente registramos a 2 deudores alimentarios morosos, ¿de dónde viene tanto drama? Sencillo, que en el mismo informe oficial en donde recabamos el dato de los registros de deudores alimentarios morosos, también nos informan que en el mismo año 2022 las mujeres iniciaron más de 2000 asuntos para inscribir a sus exparejas en el registro de deudores alimentarios morosos, de las cuales solamente 2 pudieron registrar con pruebas y evidencia que su exmarido estaba incumpliendo. Y aquí es en donde las feministas dicen, ¿ya ves? Esa es la prueba de que el sistema los favorece, porque si el sistema fuera justo, las 2000 hubieran recibido sus registros. Pero como nosotros sí terminamos la preparatoria, vamos a analizar un poco más esto. Y es que miren, el tema con todos estos asuntos es que la mayoría de ellos corresponde a solicitudes de aumento de pensión junto con pagos retroactivos. Y entonces ellas van, solicitan el aumento de pensión, solicitan los pagos retroactivos correspondientes a ese aumento y al mismo tiempo van y solicitan tu inscripción en el registro de deudores alimentarios, para que en caso de que les aprueben el aumento y les aprueben los retroactivos, ellas y sus abogados puedan argumentar que tú llevas incumpliendo desde el momento en el que ellas estimaron que se tenía que hacer el ajuste, y en el mejor de los casos desde el momento en el que ella solicitó el aumento. Y entonces, si ella solicitó el aumento en enero pero se lo otorgaron hasta abril, ella va a pedir que se empiece a contar el incumplimiento desde enero, no desde abril, lo cual pasarías automáticamente al registro. Lo más triste que la estrategia funciona, y es por eso que muchos hombres deciden acceder a los aumentos de pensión y pagar sumas grotescas en pensión alimenticia para que no los metan al registro de deudores alimentarios y encima para que no les quiten los derechos de convivencia, o peor aún, para que no los metan a la cárcel. Lo cual nos lleva al siguiente punto y tiene que ver con las cantidades que se determinan en pensión alimenticia. Y es que aquí es en donde la mayoría de las mujeres está de acuerdo en decir que los hombres pagamos una miseria de pensión. Sin embargo, vamos a ser sinceros. De acuerdo con datos del INEGI, más del 80% de la población mexicana gana como máximo 2 salarios mínimos, el cual más o menos está en 7,500 pesos mensuales. Es decir, la mayoría del país vive con máximo 15,000 pesos al mes. Eso significa que un hombre que le va súper bien gana 15,000 pesos, a los cuales hay que descontar impuestos, con lo cual la pensión más alta a la cual puede aspirar una mujer mexicana promedio es aproximadamente de 6,500 pesos mensuales. Pero otra vez, esos 6,500 no es porque el papá no quiera dar más, es porque literalmente eso es todo lo que gana. Porque además, con los otros 6,500, el papá tiene que cubrir sus necesidades de renta, vestimenta, alimento, transporte, aparte cubrir las necesidades del niño cuando le tocan sus convivencias. Entonces, si las mujeres creen que 6,500 es muy poquito para cubrir las necesidades de un niño, ahora imagínense para cubrir las necesidades de un adulto más un niño. Y esto sin contabilizar las largas temporadas que puede pasar un hombre en la búsqueda de empleo. Porque si por alguna razón del mundo el varón pierde su trabajo, únicamente tiene 90 días para poder conseguir uno nuevo, o si no, se va al registro. Lo cual obliga muchas veces a los hombres a tener que aceptar trabajos con menor remuneración. Trabajos que, incluso en algunas ocasiones, les impiden cubrir las pensiones que ya tenían determinadas por convenios antes. Entonces, muchos de estos hombres se enfrentan ante la disyuntiva: solicito el ajuste de pensión para que se acople al salario que yo tengo, gastándome no sé cuánto dinero en abogados y demás, materializo dinero del aire para cumplir con la pensión y no meterme en problemas. La verdad es que a la larga resulta más barato comer una vez cada 3 días que pagar abogados para reducir la pensión. Y todavía encima de eso hay mujeres que creen que los hombres renunciamos a nuestros trabajos para pasarles menos dinero. Y es que con toda esta explicación ya tumbamos otros 2 mitos: los hombres no pagan pensión y que los hombres pagan pensiones paupérrimas. Y es que ya aclarados esos 3 puntos: A, que la mayoría de los hombres no abandonan a sus hijos; B, que la mayoría de los hombres sí pagan su pensión; y C, que la mayoría de esos hombres que sí pagan su pensión la pagan en la medida que sus salarios se los permiten, nos falta hablar del último punto y tiene que ver con la obstrucción parental. Y es que estadísticamente hablando, hay más mujeres que le impiden a los hombres convivir con sus hijos que hombres que no pagan la pensión alimenticia. Si vemos, por ejemplo, los datos de Jalisco, la tercera entidad más grande del país, nos vamos a dar cuenta que el 80% de las convivencias que no se llevan a cabo en los centros de convivencia familiar, los ECOFAM, son precisamente porque las madres no llevan a sus hijos a convivir con sus papás. Esto a pesar de que esas mismas convivencias hayan estado reglamentadas para llevarse a cabo por órdenes judiciales. Por si fuera poco, de acuerdo con los reglamentos de los centros de convivencia, un hombre únicamente tiene derecho a ver a su hijo como máximo 4 horas durante un mes. Si comparamos ese dato, por ejemplo, con el tiempo que puede pasar un preso con sus hijos, nos vamos a dar cuenta que los presos en México pueden pasar 4 a 5 veces más tiempo con sus hijos al mes que un papá divorciado. En Ciudad de México, por ejemplo, en 2017 derogaron el delito de alienación parental bajo el argumento de que como la mayoría de las personas denunciadas por este delito eran mujeres, eso promovía la estigmatización. Es decir, tomaron uno de
los pocos delitos en donde las mujeres son principalmente las perpetradoras y lo borraron para que no pudiéramos mantener registro de cuántas mujeres alienan a sus hijos. Y por si les queda duda de lo que es la alienación parental, este es un ejemplo de eso. Porque la mayoría de estas niñas crecen escuchando cosas horribles de sus papás y de los papás de otras niñas. Y eso les produce un odio y un rechazo en su interior contra sus papás. Un odio que de manera última se traduce a todos los hombres. Un odio cuya consecuencia es que la pequeñita no pueda mantener una relación sana con un hombre jamás. Un odio que fue única y exclusivamente generado y alimentado por su madre. Una madre a la que se le hizo más fácil decirle a la niña que el papá no pagaba la pensión, en lugar de admitirle que es ella quien no deja que su papá la vaya a ver. Y esa, creo yo, es la tragedia más triste de todo esto. Porque si bien es cierto que es desgarrador escuchar los testimonios de padres que luchan durante años para poder reunirse con sus hijos, pero es 10 veces más desgarrador escuchar los testimonios de estos niños que tuvieron que guardar silencio durante años para evitar que su mamá se enojara con ellos, única y exclusivamente porque querían pasar tiempo con sus papás. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Te invito a dejar tu comentario, tu like, suscribirte, compartir este video para que lleguemos a mucha más gente. Y si quieres recibir las últimas actualizaciones semanales del trabajo que hacemos en el cuarto.mx, te invito a suscribirte a nuestro newsletter. El link se encuentra en la descripción de este video. Cuídense mucho y nos vemos.